Bueno, empezamos. Eh, el video que estoy mostrando que ustedes van a ver lleva por título Una exploración de las visiones teóricas del conocimiento y el aprendizaje. Este video es un requisito para calificar el curso de seminario temático del doctorado en tecnología de la educación. Mi nombre es Roberto Lizarraga Guerra y voy a empezar la presentación. Bien, en esta transparencia lo que vemos aquí es lo que el autor considera las fases del ciclo del conocimiento. Para el autor, el conocimiento comprende o pasa por las siguientes fases: co-creación, distribución, comunicación, personalización e implementación. Eh, en la fase de co-creación se da la posibilidad de construir sobre y con el trabajo de otros. Abre las puertas de la innovación y el rápido desarrollo de las ideas. Esto quiere decir que el aprendiz puede interaccionar con otras personas y juntos crear las posibilidades ya mencionadas. Posteriormente viene la fase de distribución. En esta fase empieza el análisis, evaluación y filtrado de lo que se ha aprendido a través de las redes. Y posteriormente, a través de estas redes se comunican las ideas claves que entran en la conducción y la dispersión del conocimiento adquirido a través de la red. La fase de personalización es cuando el aprendiz integra el conocimiento a partir de la interiorización, del diálogo y la reflexión. Luego viene la última fase, que es la implementación del conocimiento, es decir, cuando éste se pone en práctica, eh, la acción tiene lugar y se recibe feedback en esta etapa de la personalización, ¿verdad? Porque es una fase ya experimental, ¿verdad? El concepto en este sentido o las ideas que conocemos cambian. ¿Por qué? Porque las estamos poniendo en práctica. En la siguiente transparencia se explican lo que son los dominios del conocimiento. Hay varios dominios. Los dominios son el dominio físico, el cognitivo, el espiritual y el emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que el conocimiento que nosotros adquirimos es un conocimiento que se da a través de estos dominios, ¿verdad? Dominios de la experiencia, es decir, de los prejuicios, opiniones y autocorrecciones, presunciones y exageraciones que nosotros hacemos. Estos dominios funcionan como filtro en donde que van a hacer que evaluemos el conocimiento que estamos adquiriendo. Los dominios del conocimiento cognitivo, emocional, físico y espiritual interactúan en miles de combinaciones y con la suma de dominios, cada uno con varios niveles de importancia de diferentes situaciones, proporcionan el conducto a través del que experimentamos el conocimiento. En la siguiente transparencia tenemos los diferentes tipos de conocimiento que podemos desarrollar. Según el autor, el conocimiento es de diferentes tipos. El primer tipo de conocimiento es el saber sobre. Esto implica lo que nosotros, esto implica los conocimientos fundamentales de una disciplina, por ejemplo. El saber hacer es otro tipo de conocimiento. Saber hacer o resolver un problema matemático, por ejemplo,
o conducir a una investigación. Luego tenemos el saber ser, que saber expresar el conocimiento con humanidad, tener ética y ser compasivo. El saber dónde es encontrar información cuando se necesita, saber a quién acudir en busca de ayuda. Y posteriormente tenemos el saber transformar. Es la fase innovativa del conocimiento, es decir, de llegar a niveles más profundos, ¿verdad? El saber sobre y el saber hacer. Aquí tenemos esta gráfica. Las escuelas y universidades y empresas trabajan al servicio de la diseminación del conocimiento bajo la forma de contenedores. Es decir, han sido diseñados para administrar productos, no procesos. Son incapaces de gestionar todo el espectro del conocimiento. La mayoría de nosotros alcanza su nivel más alto de comprensión a través de la reflexión y el aprendizaje informal, donde nos relacionamos con el conocimiento para alcanzar nuevas comprensiones. En ese sentido, el saber ser, que ya lo mencionamos anteriormente, y el saber dónde encontrar conocimiento, saber transformar, son las cosas que están más allá de la perspectiva de contenedor. Es decir, esas no las encontramos en estas instituciones. Por otro lado, tenemos que el conocimiento se manifiesta a diferentes niveles. A estos niveles se les conoce con el nombre de estructuras de existencia. El autor le llama la cuádruple dimensión del ser, porque existimos en diferentes espacios, colectivos, organizacionales, sociales y espirituales. Y es en estas dimensiones donde se experimenta el conocimiento y se desarrolla en un contexto distinto y por tanto tiene un significado diferente según el contexto en el cual se experimenta, ¿verdad? En espacios colectivos o en espacios sociales. A esto es lo que se le llama estructuras de existencia. Bien, esto quiere decir que el conocimiento nos muestra múltiples caras. Entonces se puede describir de muchas maneras. El conocimiento depende de los individuos, pero reside en lo colectivo. Hay que tratar de formar diferente, hay que tratar de formar diferente el conocimiento, por ejemplo, en el campo farmacéutico o en el campo de la agricultura. Mirar a través de escalas monocromáticas es un error si queremos abarcar toda la extensión del conocimiento. Esto quiere decir que el juego de contextos debe evidenciar la naturaleza del conocimiento en cada espacio. En otras palabras, la naturaleza del conocimiento es vaga, es ambigua o caótica. Nuestra perspectiva y el tratamiento que hagamos de ella debe estar definido, por la naturaleza del conocimiento que estamos considerando. ¿Sí? Por lo tanto, no seremos capaces de ver que ciertas cosas pueden ser apropiadas en un determinado contexto, pero no en otro. El contexto y el propósito revelan a menudo la definición que necesitamos del conocimiento. A manera de resumen, hasta ahorita, lo que hemos dicho es que en el momento en que se crea conocimiento, este pasa a formar parte del flujo de conocimiento del que hemos hablado, ¿verdad? Antes, en el que el conocimiento conduce a la co-creación, diseminación, comunicación, personalización, implementación, así como a los ciclos activos de construcción y compartir. Nuestra comprensión entonces está en un estado transitorio, bajo la influencia de los dominios del conocimiento cognitivo, emocional, físico, espiritual, de los tipos de conocimiento declarativo, procedimental, el saber ser, el saber dónde y el saber transformar,
así como de nuestras estructuras de existencia. El individuo, colectivo, organización y sociedad. Bien, esto es un resumen de lo que el autor considera como el conocimiento en los tiempos modernos, en los tiempos del Internet, donde el flujo de información es masivo y se nos presenta siempre como algo caótico, difícil de aprender o de definir. Bien, vamos a pasar a la siguiente fase, que es el aprendizaje. El autor propone que el conocimiento en la era del Internet se debe definir ahora como conexiones. Es por eso que a la teoría del conocimiento que presenta el señor Siemens se le llama el conectivismo, ya que supone la asunción de que el aprendizaje de ese conocimiento que se presenta en el mundo digital es esencialmente un proceso de creación de redes. ¿Sí? Las redes del conectivismo tienen 4 características. Son diversas porque proporcionan el máximo posible de puntos de vista, tienen autonomía, los individuos cognoscentes contribuyen a la interacción por voluntad propia de acuerdo a su propio conocimiento y presentan interactividad. Es decir, el conocimiento resultante es el producto de la interacción entre los miembros de la red. Y además hay una apertura, es decir, existen mecanismos para que en una determinada perspectiva se introduzcan nuevas ideas o nuevas opiniones. Por eso aquí podemos decir que en la red se desarrollan diferentes tipos de conocimiento. Está el conocimiento duro, ¿verdad? Es aquel que se produce en campos y en tiempos en los que el cambio es lento, a través de los procesos de validación experta y aceptados por el público. Es el conocimiento que se adquiere en un estado sólido, es decir, aquel conocimiento que ya ha sido aceptado y consolidado y que todavía pertenece, ¿cómo se dice?, actualizado. Sin embargo, a lo largo de las últimas décadas, la mayor parte de nuestros conocimientos han pasado hacia un conocimiento blando, porque la ciencia y la tecnología avanza y mucho de ese conocimiento o se desecha o se modifica. Eso es lo que el autor le llama conocimiento blando. Procesos y elementos del conocimiento. En el caso de los procesos del conocimiento, tenemos que ver quién lo crea, si los expertos o las masas colectivas. ¿Cómo se estructura? Si en contenedores, como es el caso de bibliotecas o universidades, o en redes en forma de la nube. ¿Cómo se distribuye? Si el modelo de dirección única, como son los libros, las revistas, o el modelos en los que la información fluye a través de 2 vías, como el Internet. ¿Cómo es validado? Si por expertos, por pares, o cómo se adquiere e implementa, si a través de la asunción del contenido, del diálogo o de la reflexión. La organización y estructura del conocimiento en redes es dinámicas y ecológicas. La figura 11 que vemos aquí presenta los elementos que intervienen en el proceso de conocer. En primer lugar tenemos al buscador de conocimientos, al simple usuario de la red que quiere conocer, que quiere aprender. Los elementos entonces son el buscador del conocimiento, ¿verdad? Los contenidos que se encuentran en las redes,
el contexto en que se desarrollan y los conductos que comunican las partes, ¿verdad? Ahí, a través de estos conductos, el conocedor, el experto y el aprendiz se conocen e interactúan. El conocimiento entonces aparece en sistemas y estructuras integradas. Cuanto mejor es la calidad de la red y de las conexiones, mejor es el resultado del intercambio de conocimiento. Por lo tanto, si enseñamos al aprendiz o a los estudiantes a trabajar en la formación de redes efectivas, es entonces un reto importante, tanto como lo es el uso de redes para nuestras necesidades cognitivas. Descubrir el conocimiento en la red sin excluir los dominios del conocimiento social, emocional y espiritual. Eso es lo que propone el, el, el autor. Para el autor, el aprendizaje es un continuo proceso de construcción de redes. A medida que descubrimos nuevos recursos y hacemos nodos de conocimiento, personas, tecnología, podemos optar por conectar activamente y crear nuestra red de aprendizaje personal. El aprendizaje entonces se trata de un proceso de varias etapas, con varios componentes distintos. Tenemos en primer lugar las actividades preparatorias, es decir, la exploración, la investigación, la toma de decisiones, en donde se dan los procesos de seleccionar y rechazar la información que necesitamos. La segunda parte es la experiencia del aprendizaje. La experiencia del aprendizaje se define como el momento en que se adquieren activamente los conocimientos que le faltan a un individuo para poder completar sus tareas necesarias o para resolver un problema. Y por última parte, el aprendizaje pasa por la fase de evaluación. La fase preparatoria requiere de instrumentos formales. La experiencia de aprendizaje, la segunda, utilizará el conocimiento estructurado y el diálogo con expertos. Y la fase de evaluación requiere de discusión informal, reflexión y autoexpresión. Aprender es llegar a conocer. Conocer es haber aprendido, es lo que dice el autor. Y aquí pone algunas metáforas del pensamiento del último siglo. Algunas paradigmas se consideran que la mente es una caja negra, que no podemos conocer lo que pasa en nuestra mente, pero sí podemos ver el comportamiento manifiesto del pensamiento. Hay otras corrientes que empiezan que la mente es como un ordenador, donde se reciben estímulos e información que se gestionan en la memoria inmediata y después se archiva en la memoria, donde permanece para ser recuperado y generar una respuesta. Esta teoría es la teoría del cognitismo, mientras que la primera es la teoría del conductismo. La mente construye nuestra realidad, es la metáfora del estructuralismo, en donde participamos en la construcción de la realidad a través de ideas y recursos que encontramos. Para el autor, todas estas teorías, sobre todo las dos primeras, dice que, en primer lugar, nuestra mente no es un ordenador y ya no es una caja negra para la neurociencia. La construcción, en el caso de la tercera teoría, a pesar de ser una metáfora útil, no encaja con la comprensión de la mente como una estructura creada de conexiones. Acuérdense que el estructuralismo plantea que el conocimiento es experimental y en el meollo de ese proceso se encuentra el individuo. Eso no tiene nada que ver con las redes, con el conocimiento en las redes.
El estructuralismo no explica el conocimiento en las redes sociales, en las redes del Internet. Por lo tanto, concluye el autor, que el aprendizaje se puede definir como un caos diverso y desordenado, ¿verdad? No empaquetado y preparado. Hay continuidad en el aprendizaje y los conocimientos a medida que se necesita. El conocimiento se da en co-creación de expertos y aficionados. Ellos son los creadores del conocimiento en la red. ¿Sí? Es complejo. El aprendizaje es un proceso multifacético e integrado. Cualquier cambio en un elemento altera la red global. Y hay una especialización conectada. El acto de aumentar el conocimiento y el aprendizaje implica nodos conectados y especializados. Y por último, la certeza del conocimiento, del aprendizaje es continúa en suspenso. Conocemos parcialmente y la certeza es limitada en el tiempo, es decir, es relativa. Ahorita tenemos certeza de un conocimiento, mañana no lo podemos saber. Aprendizaje y dominios del conocimiento. Tenemos diferentes tipos de conocimiento. Por ejemplo, el aprendizaje de transmisión, el aprendizaje de emergencia, el aprendizaje de adquisición y el aprendizaje de acumulación. El de transmisión se refiere en primer lugar a los cursos y conferencias en donde se expone un conocimiento estructurado. Este dominio es útil para la construcción de elementos básicos de la disciplina. Es el conocimiento que recibimos regularmente en las universidades para aprender. Luego tenemos el aprendizaje de emergencia, porque se pone énfasis en el conocimiento y reflexión del aprendiz. Este aprendizaje es eficaz para el aprendizaje profundo. Puede fomentar la innovación y niveles más altos del conocimiento. En el aprendizaje de adquisición, es un aprendizaje exploratorio y basado en la investigación. Es un aprendizaje autodirigido. Es demasiado libre de interés personal con nuestra competencia en el trabajo. Luego el de acumulación. El conocimiento se busca donde y cuando es necesario. La vida real, no la teoría, rige este aprendizaje. Esa es la actividad constante de nuestro trabajo y la vida. Exclusión y aprendizaje. La exclusión es un proceso que se produce en el filtrado del conocimiento. Es un proceso de exclusión. Es un proceso de aprendizaje muy importante. No es posible considerar todas las facetas de una nueva idea. Se excluye con el fin de avanzar hacia el punto activo del conocimiento. Es decir, es como buscar la semilla en la paja. Ese es la analogía que podríamos hacer acerca del proceso de exclusión. La elección de incluir o excluir información puede ser el punto en el que la inteligencia emocional, es decir, cómo nos manejamos nosotros mismos y cómo manejamos nuestras relaciones, ejerce su mayor influencia. Por lo tanto, el aprendizaje se filtra a través de algún tipo de estructura, compuesta de un conjunto de creencias personales, redes, experiencias, conocimientos existentes e inteligencia emocional. El proceso de exclusión o de inclusión es un proceso muy importante en el aprendizaje. Se tiene que saber qué excluir y qué incluir en el nuevo conocimiento que aprendemos. La relevancia. La relevancia es el requisito para la adopción o utilización de cualquier cosa. Si algo no es relevante, simplemente no se utiliza.
La relevancia puede definirse como el grado en que un recurso o una actividad encaja con las necesidades del individuo. Cuanto mejor encaje, mayor es su valor potencial. En el caso del conocimiento, la relevancia en el conocimiento, sin embargo, no se circunscribe únicamente a la naturaleza del contenido. El proceso que garantiza la actualidad del contenido o de la información constituye un factor crítico con vistas a administrar el crecimiento del conocimiento y a funcionar eficazmente en un entorno de conocimiento con una vida media cada vez menor. Esa es una de las características del conocimiento en la actualidad. Cada vez las ideas y los conocimientos duran menos, se actualizan. Por lo tanto, la relevancia del conocimiento es precisamente la actualización. Volviendo otra vez al aprendizaje en redes. Ahí en las redes es donde reside el aprendizaje. El aprendizaje y el conocimiento requieren de diversidad de opiniones. Son procesos de formación de redes, de nodos especializados y conectados. Reside en las redes el conocimiento. Puede residir en aplicaciones no humanas y son activados y facilitados por la tecnología. Esto último de que el conocimiento reside en aplicaciones no humanas es una de las cosas que más controversia han causado en la comunidad de científicos que estudian el conocimiento en general. El aprendizaje y el conocimiento, la capacidad para saber más, son procesos continuos. El aprendizaje y el conocimiento es la capacidad para ver las conexiones y reconocer patrones y ver el sentido entre campos, ideas y conceptos básicos. Y la actualización es el propósito de las redes. Otro propósito es aprender, es tomar decisiones. Una respuesta correcta ahora puede estar equivocada mañana. La función de las redes ecológicas es el conocimiento actualizado. Un concepto crucial a tener en cuenta. La red y la ecología deben ser dinámicas y capaces de evolucionar, adaptarse y responder a cambios externos. El nivel de la praxis asegura que la red de aprendizaje personal sea relevante y actual. ¿Sí? Aquí se utiliza la analogía de los sistemas ecológicos para describir el conocimiento ecológico en la red. ¿En qué consiste esta analogía? La analogía de la red ecológica del conocimiento y el aprendizaje con el concepto de ecosistemas biológicos reside en que ambos se desarrollan mediante redes e interconexiones de procesos materiales que hacen posible el conocimiento del aprendizaje en el primer caso y la existencia de comunidades de seres vivos y su ambiente en el segundo. Por último, bueno, el conocimiento es poder. Aprender es más bien un proceso. Nuestro conocimiento en la era del Internet no encaja como un producto. Podemos seguir revisando, conectando y modificando indefinidamente el conocimiento. A medida que el conocimiento está más estrechamente integrado en contextos de uso, podremos prestar más atención a su aplicación. Necesitamos ir más allá de encontrar y evaluar la relevancia hacia su uso y aplicación. Lo que decidamos hoy creará un efecto dominó que va a cambiar el paisaje y la forma de decidir en el futuro. La unión de muchos forma la nueva base del poder. El conocimiento es poder. Eso es lo que concluye el autor.
Bueno, esta es toda la exposición. Muchas gracias.